Hola, hola chicos. Hola, mi queridísima amiga, ¿qué digo amiga? Hermana, fundadora y corresponsal de Bogotá, la hermosa capital colombiana. ¿Cómo estás? Hola, mi queridísimo amigo, ¿qué digo? Hermano Frank. Pues todo muy rico por aquí en la hermosa ciudad de Bogotá, haciendo un sol muy chévere, prácticamente una mañana soleada. Y pues bueno, un saludo muy especial a todos los radioescuchas que nos sintonizan a esta hora en diferentes partes del mundo. Quien les habla, Adara Dayana, transmitiendo desde Bogotá, la hermosa capital colombiana, en simultánea con Ciudad de México, la bella capital mexicana, con nuestro fundador y corresponsal, Francisco Hernández. Les damos la bienvenida al aire del programa Compartiendo en Plenitud. ¿Y qué tal pinta todo por allá en esa hermosa tierra mexicana? No, bastante, el sol bastante fuerte, así como para dorar un pollo bien rostizadito y así ando, un poquito rostizado, pero bueno, está bastante apetecible para poder compartir el tema del día de hoy. Bueno, pues demos la bienvenida a nuestro gran amigo y querido amigo que se encuentra por aquí, nuestro querido amigo Nahual. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Francisco, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchísimas gracias, todo muy bien, todo perfecto. Bueno, yo también muy bien. Y Adara, ¿cómo te encuentras tú? Pues aquí rostizándome como pollo en mi propia habitación, pero bien, gracias a Dios, todo chévere. Todo bien. Excelente. Y bueno, recordemos, jóvenes, que bueno, tenemos el patrocinio de la Fundación Holística Sin Fronteras, del Instituto de Colaboración Psicológica, Tecnológica, Educativa y Social de la Comunidad de Estudios en Psicología y Terapéutica Eclíptica de la Escuela Oficial de Hipnosis Clínica. Y bueno, ¿cuál es el tema que nos apetece el día de hoy, mi queridísimo amigo Nahualito? Bueno, el tema es un poquitico controversial, por llamarlo de alguna otra manera, pero es interesante porque ayuda a abrir la mente a la perspectiva, ¿no? Entonces vamos a hablar de vidas fuera de las humanas, y ya hablamos a todos los niveles. Entonces, digamos que a veces lo pueden llamar los extraterrestres, los seres de otros lugares. Entonces, a ese tema va. Bastante interesante. Y bueno, también hagamos mención que por aquí tenemos a la Fundación Derecho y Vida. Ellos están en la dirección de barrio Usme, calle número 56, en número 317 Sur. Y bueno, pues ellos están recibiendo donaciones. Pueden hacerlo frente a la Universidad Católica. Esto puede ser de 10 a 2 de la tarde. Y bueno, les damos los teléfonos celulares. Es el 3203 44 43 24 o 305 79 20 602. Ahora sí, discúlpenme, jovencitas. Bueno, pues seguimos. Aviso parroquial. Aviso parroquial, exactamente. Sí, eso está muy bien. Pues muy interesante el tema que nos viene a traer nuestro querido amigo y maestro Nahual. Y como él bien lo comenta, pues es un tema que de alguna forma no a todo el mundo, no es para todo el mundo, ¿no? Aunque se comparte abiertamente, ya hoy en día se habla de una forma más abierta, pero hay personas que son un poco prevenidas, un poco, no sé qué palabra utilizar, que no son muy dispuestas al tema. Entonces, pues, ¿cómo podríamos empezarlo a abordar, mi queridísimo amigo Nahual? Bueno, así como tú lo planteas, lo interesante es que se puede hablar desde un concepto científico, por llamarlo así, porque la ciencia nunca va atada a una ideología religiosa. Entonces, digamos que hay personas que pueden entenderlo desde un concepto científico para que no haya ese choque. Entonces, digamos que según la ciencia, pues sabemos que el planeta Tierra es como un grano en la playa, ¿no? El planeta Tierra. Entonces la inmensidad del universo es inimaginable. Y pues según las teorías, no sé si has escuchado
que no recuerdo ahorita el nombre del científico, que hizo unas teorías de cuántos planetas podían haber y qué inteligencia podían albergar. Entonces, según todo eso, lo que él descubrió es que había muchísimos, o sea, así mismo como hay ese granito, así mismo también pueden haber muchas, llamémoslas, inteligencias fuera de la de nosotros. Entonces, como desde ese concepto, pues arranca el punto científico. Ay, vea qué interesante. Muy interesante. Ajá. Sí. ¿Qué opinas, Dai? ¿Qué opinas? Pues bueno, la verdad es que pues es un tema que se ha sabido desde hace mucho tiempo, pero ahorita con la tecnología y la forma de envío de información es mucho más rápida, ¿no? Entonces ya ahorita se da a conocer tanto la ciencia como la NASA y pues aún en pinturas antiguas y todo se puede presenciar de que ellos de alguna forma han estado acompañando a los seres humanos durante muchísimos años, estamos hablando de milenios. Pero pues bueno, no sé, ¿tú qué opines, mi queridísimo amigo Frank, con respecto a ese tema que es tan interesante? Claro. Y tan curioso a la vez? Claro, exactamente. Bueno, ha sido siempre muy interesante cómo a través del paso del tiempo los científicos han procurado hacer esas investigaciones y bueno, pues han estado tan atentos del origen de la vida, ¿no? Y por ejemplo, bueno, pues un referente es el planeta Marte, donde bueno, pues en algún momento se cree que hubo ese tipo de gran actividad y bueno, que se ha creído, ¿no? Y en base a los estudios que se han hecho científicamente, pues se ha detectado que en algún momento hubo corrientes de agua. Entonces, bueno, pues todo eso es muy interesante, que en algún momento saber cuál es el origen. Sí, como bien decía nuestro queridísimo amigo Nahuelito, bueno, pues somos parte de ese granerío del ciberespacio, o qué es lo que realmente, ¿no? De dónde está surgiendo la vida, o cómo es que nosotros estamos evolucionando a través de lo que es el aspecto, si vimos parte de una investigación, ¿no? De alguna otra raza que llegó aquí y bueno, pues nos dejaron ahí para ver qué era lo que sucedía a través del tiempo, si nos llegamos a destruir o qué era lo que íbamos procediendo, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante. Bastante. ¿Tú qué opinas, Nahualito? Bueno, te cuento. Hay cosas muy interesantes de lo que tú hablabas, porque por ejemplo, ese concepto, ¿no? Del origen de la vida, que realmente de dónde nace, ¿no? Pues según la ciencia dice que la Tierra estaba como sin nada, de ningún tipo de organismo, entonces llega otro organismo desde fuera de la Tierra y como que la impregna esta vida, ¿no? Entonces digamos, ahí por ejemplo, desde ese punto de vista, hay dos formas también de ver, que es como cuando está el óvulo, que digamos que fuera el planeta Tierra, que curiosamente es redondo, y está el espermatozoide que va a entrar al óvulo para generar la vida. Entonces si lo vemos, ahí empieza a haber como también una relación a lo que pasa también en nuestro mundo, que eso también lo decía, creo que lo dice una religión, que no está afuera, está adentro, ¿no? Entonces va desde ese punto. Entonces desde ahí empieza la pregunta, bueno, si fue así como lo plantea la ciencia, entonces es obviamente que en otro planeta, porque con tantas posibilidades que hay, haya pasado el mismo acontecimiento, más que los resultados podrían ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, ahí sería que eso habla también la ciencia, que digamos que depende de la gravedad, es que los organismos se desarrollan. Si la gravedad es muy pesada, los organismos son más como una especie de babosas o cosas así, ¿no? Si la gravedad es menos, pues pueden llegar a evolucionar a otras formas de vida. Entonces desde ahí opino desde ese punto de origen de vida. Ok. Claro, de alguna manera, como bien comentas, perdón, Day, a ver, continúa. Es que aquí nos envían un comentario, Angélica Gutiérrez envía este dato, ¿no? Se dice que el eslabón perdido es el ADN extraterrestre que tenemos. ¿Qué tan cierto será?
¿Tú qué opinas, mi queridísimo Nahual? Bueno, digamos que hay que definir primero qué es ADN, ¿no? O sea, el ADN es un registro que tiene cada ser vivo, que es único. O sea, no puede haber un ADN copiado. Y si es una copia ya sería un clon, y sería el mismo igualmente. Entonces, desde ese punto arrancar, ¿qué es la definición de ADN? Porque digamos, en ese caso nosotros tenemos ADN de todo el mundo, desde extraterrestres hasta animales. Entonces, es una combinación de las dos cosas, de esos dos ADN. Que después, digamos, lo que pasó en la historia de la Tierra, eso es una teoría, ¿no?, que me parece interesante, que dice que aquí en la Tierra, pues todavía, digamos, estaba ¿cómo se llama? El Homo sapiens, no, antes del Homo sapiens, el Homo erectus. Estaba el Homo erectus. Y que en ese momento llegó una raza extraterrestre a la Tierra y modificó a ese ser para poder, bueno, hacer ciertas cosas que ellos estaban buscando. Y desde ese momento entonces le meten más ADN de otro tipo de raza y de ahí se genera otra raza diferente, ¿no? Es una teoría que me parece interesante y pues científicamente lo que han mostrado con el ADN es que solo conocen creo que es el 2% del ADN y el resto no se sabe todavía para qué sirve. Interesante eso. Pues es que en un comienzo era la famosa teoría darwinista, ¿no? De que de un animalito del agua sale del agua y coge otra forma. Pero entonces también se dice que hay una especie, bueno, en cuanto al tema extraterrestre, no sé cómo le llamen, conspiración o no sé, pero se ha escuchado de que entre nosotros hay muchos seres híbridos. No sé tú qué nos podrías comentar sobre eso. Bueno, digamos que los dos conceptos son reales, el darwinismo y el concepto que tú hablas de híbrido. El problema es que creen que solo hay un punto de vista, que o solo existe el darwinismo o solo existe el híbrido, por decirlo así. Pero los dos se mezclan, o sea, si tú te das cuenta, eso es como si de pronto aquí ya, por ejemplo, pues tenemos que hablar un poquito que es el espectro del color, por ejemplo, para tenerlo claro. Entonces tú sabes que la luz blanca se descompone en colores, ¿no? En amarillo, azul, rojo. Entonces es como si quisieras solo responder diciéndote, oye, es que quiero conocer la luz blanca y yo te digo, no, mira, es que el amarillo es así. Entonces el darwinismo es como ese amarillo que solo es un pedacito de la luz, pero también es parte de la luz, o sea, es real. Igual que el híbrido. Entonces digamos que en el concepto del darwinismo pues habla desde la memoria humana, pero obviamente la memoria humana no está antes de la creación de sí misma. Entonces hay un hueco ahí en ese darwinismo, que es donde tú hablas de los híbridos, que obviamente nosotros, o sea, en lo que yo he visto y lo que he sentido y bueno, he investigado, es que sí, efectivamente a nosotros nos transformó otro ser, digamos, no superior, no divino, sino un ser que con más alta tecnología, por llamarlo así. Y pues estamos ahora tratando de resolver el acertijo para salir de esa, llamémosla, de ese amarre que nos tienen ellos. ¿Tú qué opinas, mi queridísimo amigo Frank? No, muy interesante, digo, de alguna manera de ahí me han surgido algunas películas, ¿no? Como el Avatar, el hecho de tratar de descubrir a base de experimentos o a base de modificación de células qué es lo que nosotros podríamos ser y cómo regenerar esa parte de lo que es el ADN. Y bueno, como bien comentaba aquí nuestro buen amigo Nahual, se ha descubierto lo que es el 3%, ¿no? Y el 97% restante sigue ahí como en incógnita. Y digo, de alguna manera todo esto va encaminado a querer recrear nuevamente lo que es la vida como tal, de decir, sabes que bueno, también nosotros de forma a nivel de experimento podríamos crear nueva vida, no clonarnos, que es yo creo que el afán que en algún momento de como seres humanos tener esa capacidad de ser eternos, pero digo, más bien la eternidad en un aspecto más de espíritu, no de aspecto humano, ¿no? de carne, ¿no? ¿Qué es lo que han querido hacer? De decir, bueno, ¿sabes qué?
vamos a clonar a una Dai y vamos a clonar a un Nahualito de tal manera que cuando lleguen a cierta edad, bueno, pues vamos a hacerlos nuevamente más pequeños, pero con toda su información que hayan adquirido para que tengan una continuidad de vida, que vayan creciendo nuevamente, pero bueno, con ese chip que lo que han vivido. Entonces, bueno, pues es algo, creo yo, un poco complicado, pero no imposible. Vea qué interesante. ¿Y tú qué nos comentas, queridísimo amigo Nahual? ¿Qué te comento? No, de ahí nacen muchas historias que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, ahí está, bueno, entonces ahí hablamos ya del concepto científico y como modelo de punto, pero también hay otros conceptos como modelo de un concepto, por ejemplo, indígena. Uh-huh. Entonces, pues yo que he tenido la oportunidad de compartir con ciertas culturas, he escuchado ciertas narraciones que ellos dan. Y digamos que aquí en Colombia los indígenas, por lo que ya están culturizados, entonces ellos ya saben que eso, por ejemplo, es un extraterrestre. Entonces ahora, no todas las culturas obviamente en Colombia, porque hay unas que sí todavía están enraizadas en su principio, pero hay otras que ya cogieron la cultura blanca. Entonces vas y hablas con ellos y les dices, no, sí, es que yo hablo con los hermanos mayores, que a veces los llaman los hermanos mayores, los hermanos de las galaxias. Pero ellos no lo ven como seres extraterrestres, sino los ven como si fueran unos amigos, pero es como si fueran, o sea, como si fueran los vecinos, ¿no? Como si fuera el vecino de otro planeta. Y pues de ahí nacen muchísimas historias que son muy, muy interesantes. ¿Tú qué opinas, Toy? Bueno, una pregunta es cómo empezó o cómo empezaron... ¿Cómo empezó aquí el mundo a enterarse de que pues nosotros ya teníamos unos vecinos o que incluso estaban entre nosotros? O sea, ¿cómo fue que la gente empezó a darse cuenta de eso y empezó a cuestionarse? Vuelve y juega una de las que hemos nombrado bastante, intuición. digamos que por ejemplo la intuición. Entonces hay energía de esos seres que no se siente porque estamos bloqueados por los canales energéticos. Pero por ahí, pero tenemos un canal abierto que digamos es como esa intuición, como que uy, estoy sintiendo que algo está ahí. Uh-huh. Entonces, digamos como que esa es la primera idea que uno puede tomar para poder reconocer que hay también otras entidades que están fuera de mí. No lo llamo extraterrestres, solo lo llamaría seres de otra dimensión, por llamarlo así. Y a veces los confunden, por ejemplo, con lo que vulgarmente llaman fantasmas, ¿sí? Entonces, pero son seres de otras dimensiones. Esos seres, por ejemplo, ya no son seres de carne y hueso, o sea, que tú puedas tocar, sino son seres de luz, o sea, es como si fuera una bombilla iluminada sin bombilla, o sea, solo la luz. Entonces es imposible tocar un ser de él, pero sí se puede pronto ver o sentir. Entonces, digamos, ahí es donde ya empiezan a ver otros conceptos como los conceptos de canalización, que me parecen muy interesantes, son muy, muy, muy interesantes los de canalización. Que ahí dicen que seres que han canalizado a ciertas entidades bajo un concepto de dar un mensaje a la humanidad, que generalmente la mayoría son muy de paz y amor, ¿no? Son muy, pues, que calmen la guerra. Eso, por ejemplo, ahorita que pasa ahorita en Colombia, ¿no? Como que esos seres yo creo que lo ven y como, hombre, la paz no se logra a las malas, ¿sí? Entonces como que todo ese punto que pasa acá. Entonces como que estos seres como que dicen no, bueno, y otra cosa es la vibración en la cual nosotros nos encontramos. Si nosotros tenemos una vibración muy alta, ellos no pueden pasar. Tenemos que tener una vibración medianamente para que ellos puedan pasar y acercarse a nosotros. Bueno, pero entonces aquí habría una duda seguramente también de parte de nuestros queridísimos radioescuchas, que en algún momento, bueno, entonces nosotros somos los no mutantes o somos los que no hemos mutado, que hemos permanecido en ese estado de no llegar a eso que tú decías hace ratito, ¿no? De ser un ser de luz, de ser con esas altas capacidades, sino que más bien nosotros estamos ahí como que en stand-by y nos quedamos ahí atoraditos, ¿no? Entonces somos como los raritos del cuento, podría decirse, ¿o no? ¿Cómo? No, lo que pasa, a lo que yo he visto, esto ya es un concepto como personal que he visto. Lo que pasa es que nuestro planeta, o sea,
¿cómo llamar? Nuestra raza planetaria original es como neutral. Entonces digamos que pueden haber extraterrestres que lleguen, si has escuchado el concepto de célula madre. ¿Sí es célula madre? Sí, la célula madre no tiene nada, es una célula que no tiene en sí nada, hasta que decide ser carne, o decide ser un hueso, ¿sí? Es una célula madre. Entonces más o menos nosotros somos como esa célula madre, que pueden llegar otras entidades, y pues como somos célula madre, entonces pueden hacer como alteraciones genéticas, para poder sacar híbridos, que es lo que hablaba Adara. Está bastante complejo el tema, ¿eh? Pero ven, estos seres, bueno, dentro del caldo de cultivo que se ven, bueno, propiamente la Tierra se está volviendo realmente un caldo de cultivo en el que se están encontrando muchas entidades y muchos seres, ¿no? Al igual que el universo contiene cualquier cantidad de existencias y pues ya ha sido de alguna manera, ¿cómo se dice?, expuesto por los arqueólogos, por los cosmólogos y bueno, otras ramas de la ciencia que de alguna manera han estado buscando pruebas contundentes acerca de la existencia y de lo que han venido a compartir. Entonces, de acuerdo a los hermanos mayores que tú nos mencionabas, hace referencia a que a seres interdimensionales o a seres de otros mundos, o cómo funciona eso, qué tipos de entidades podemos, de qué tipo de entidades podemos hablar, de acuerdo a tu conocimiento, claro. Sí, mira, lo que te puedo decir en este momento solo es el abrebocas para poder entenderlo, porque para eso se necesita un estudio profundo. Ajá. Para poder identificar las cosas, ¿sí? Hay un cuento indígena que pues va a ese punto. Entonces estaba el indígena mirando hacia el horizonte. Todos los días iba hacia el horizonte y hacia el horizonte y estaba el mar. De fondo estaba estaba en una playa, mejor dicho. Y estaba de fondo el mar. Y el indígena iba todos los días a mirar a ese punto. Así fue durante mucho tiempo, hasta que un momento a otro vio una barca. Como ellos nunca habían visto una barca, él no se dio cuenta hasta que estaba muy cerca la barca, ¿sí? Entonces dijo, ve, qué interesante. Entonces llamó a otros indígenas y los ubicó hacia el horizonte. Y le preguntó a los otros indígenas, ¿ustedes ven la barca que está adelante? Y ellos, no, nosotros no vemos nada. Porque como ellos no estaban acostumbrados a ver eso, su ojo, eso fue como, si tú lo ves, fue como una especie de entrenamiento, ¿no? Su ojo se entrenó para poder ver más allá y poder entender la realidad. Entonces llegan las otras personas las cuales no tienen desarrollado eso que a veces llaman chakras, que llaman todos estos cuentos. Ahí, entonces ellos no van a poder ver ese barco, pero el no ver no significa que no exista. Totalmente de acuerdo. Pues es que ahorita, en cuanto a los seres que casi siempre están hablando de paz, de expandir la conciencia, de volver al amor, de la comprensión de unos con otros y cosas así, casi siempre son seres, ¿cómo les llamarías tú? Interdimensionales de otros niveles, o maestros espirituales, o cómo se les diría. Por ejemplo, yo he escuchado más o menos algo de hablar sobre, por ejemplo, la Hermandad Blanca, que dicen que pues aparte de tener una apariencia muy bonita, traen ese tipo de mensajes. Pero entonces ahí ya se entraría a hablar de que como de contacto, de contactados, sí, o cómo. Sí, exacto. Mira, ahí ya se entraría a ver a qué razas están contactando, ¿no? Ya, por ejemplo, no sé, desde lo que yo he investigado, la Hermandad Blanca, por ejemplo, es intraterrena. ¿Entiendes? O sea, no es fuera del planeta, es intraterrena. Pero adentro de la Tierra no quiere decir que estén adentro de la Tierra. Adentro de la Tierra están en otra dimensión completamente diferente, ¿sí? O sea, para nosotros, visualmente, ellos están adentro de la Tierra, pero es como si hubiera un agujero negro ahí dentro de la Tierra, pasan el agujero negro y se van a otro lado. Pero para nosotros como observadores lo vemos como si fueran intraterrenos, porque vemos que se meten a la Tierra, por ejemplo, como cosas así. Entonces depende del contactado. Por ejemplo, hay otros contactados que me parecen interesantes, son
esta raza, que supuestamente empezó con Bill Mayer. Y cuando tú empiezas a estudiar la vida de Bill Mayer, el tipo es muy espiritual, muy espiritual. Y entonces todo lo que él habla hace referencia a la espiritualidad. Y para hablar de la espiritualidad tiene que mostrar ovnis para llamar la atención. ¿Me entiendes? Y entonces eso lo que hace, ¿cómo se llama? No recuerdo ahorita el nombre de la muchacha, de la que contactó a Billy Mayer, de la extraterrestre, ¿no? Y el concepto de los pleyadianos, por ejemplo, ellos dicen que ellos sí son, por ejemplo, de materia. Ellos no son de luz. Ellos sí son como nosotros, pero años luz más evolucionados. Entonces, pues que dicen que son los altos, que son los verdes, que son los monos. Ahí hay una cosa que me parece interesante, pues acudir a la historia, y que por ejemplo Hitler, ¿cuál era el humano perfecto que él buscaba? O sea, las condiciones físicas eran muy parecidas a un pleyadiano. Y si tú ves, Hitler era todo lo contrario a lo que él buscaba, ¿no? A ese soldado perfecto que ya hablaba. Sí, entonces, totalmente. Entonces ahí va otra raza, que es esa, y que esa sí se puede tocar, esa sí puedes hasta tomarle fotos y todo el cuento, porque tienen masa, tienen materia. Y hay otros que ya son, digámoslo, de otra conciencia, que ya por ejemplo evolucionan desde otro tipo de animal. Si el simio evolucionó, ¿por qué no en otros planetas no puede evolucionar otro animal? No sé, digamos un reptil o digamos un delfín. ¿Sí? O sea, ¿por qué no puede? Y supuestamente, según los estudios, los científicos lo que hablan es que en este planeta el que tuvo que haber evolucionado era el delfín. Y si tú te das cuenta que la vida nace desde el agua. Ve, qué interesante. ¿Tú qué opinas, mi queridísimo amigo Frank? No, muy interesante, y bueno, de alguna manera se han encontrado imágenes, ¿no?, plasmadas en los antiguos pirámides de Egipto y en esas antiguas, ¿cómo le llamaremos?, ruinas históricas, que de alguna manera, bueno, pues no se han hecho tan públicas, pero existen, de tal manera que, bueno, pues están plasmadas esa parte de la vida extraterrestre, o de seres que en algún momento dicen, bueno, ¿cómo es que llegaron y cómo es que evolucionaron, o cómo es que aparecen esas imágenes ahí plasmadas? Entonces, bueno, pues todo eso va siendo muy interesante, y que de alguna manera se ha ido como que ocultando, evitando de alguna forma que se haga público. Pero bueno, pues hoy día ya con las tecnologías que se tienen, pues todo esto ya pues ha ido saliendo a la luz, y hoy día pues ya nos vamos enterando de muchísimas cosas, de muchísimas, como ustedes decían, de los contactos extraterrestres, con contactos con ciertos tipos de vidas, que decían, bueno, pues eso no es posible, sí es posible, ¿no? Y bueno, pues eso es bastante interesante. Pues aquí mi queridísimo amigo Nahual va un comentario de Angélica. Dice: se dice que el RH negativo es consecuencia de los experimentos que realizaron con nosotros los extraterrestres. ¿Qué nos podrías decir acerca de eso? Curiosamente, hace como un mes atrás, estaba yo en el bus, no sé cómo se diga en México bus, o si definen bus igualmente, o sea, en ese transporte público. Ajá. Entonces estaba en el transporte público y habían dos personas, me imagino que eran estudiantes de ciencia o qué sé yo, y estaban hablando exactamente del tema de la sangre negativa. Y lo que yo escuché de él es que decía que la sangre negativa se podía mezclar con todo mundo. ¿Qué? Perdón, si era así, que se podía mezclar con todo mundo. ¿En serio? Porque como Pues dicen que es el tipo de sangre más difícil no, de conseguir. No, mira, es al revés. Que la negativa no se puede mezclar con todo mundo, y la positiva sí se puede mezclar con todo mundo. Entonces, digamos, esa negativa, si tú la ves, pues, o sea, porque tiene que haber algo que se rechaza y algo que, o sea, es contradictorio. De cierta manera, ahí se nota que sí hay manipulación genética de alguna manera, porque pues todos tendríamos que ser positivos, no tendría que haber negativo como tal, porque ¿por qué se rechaza a sí mismo? ¿Me entiendes? Sí. Porque no se puede como acoplar a ese punto. Entonces, y por eso están escasas. Y si tú ves, por ejemplo, cuando ves los contactados, los que supuestamente secuestran y todo este cuento,
sí hay datos, pero son muy pocos, o sea, es muy poca la gente, y generalmente esa gente también tienen el negativo, la sangre negativa. Entonces como que ahí hay un eslabón como para precisar que hay algo que se mezcla entre ellos, y por eso necesitan solo estos seres que tienen lo negativo, o sea, no lo negativo de malo, sino lo negativo de por qué es El sangre RH. negativa. Vea, pues, ahí es donde entra lo de la teoría de los antiguos astronautas, ¿no? Donde hablan de que de alguna forma ellos llegaron, dejaron un legado, algunos se fueron, otros se quedaron, pues de ahí también parte el tema de que esto de la raza de los grises son los que suelen ser como más de experimentos, ¿no? Que de ahí también abarca el tema del área 51 y todo eso, cuando encontraron esos cuerpos y entraron a estudiarlos y todo eso, y ni hablar de la infinidad de gente que ha sido raptada, ¿cómo se dice la palabra? Sí, que han sido llevados por ellos y de alguna manera han generado cambios, o también han sido, ay, ¿cómo se dice? Sí, para que las mujeres queden en embarazo y de ahí tomen estudios. Si el bebé sale a imagen de la humana, más de la humana que del extraterrestre, lo dejan que siga y se mezcle entre nosotros. Pero si tiene un parecido más al extraterrestre, pues entonces ellos a los 3 meses vienen y se lo llevan. Eso es lo que yo he escuchado de acuerdo a esa teoría, ¿no? Y de la gente que ha sido abducida, esa es la palabra, ya la encontré, abducida. ¿Qué opinas, mi queridísimo amigo Nahual? Se quedaron en un silencio sepulcral. No, yo estaba esperando la palabra. Ay, okay. Mira, ponle cuidado. No hablabas de la abducción, y me parece interesante una cosa, que la forma en que, digamos, la mayoría de personas, o sea, tú sabes que hay un consciente y hay un inconsciente. De cierta manera la información es solo, digamos, que como si fuera una base de datos en tu computador, que puedes ocultar algo muy, muy al fondo que nadie puede conocer. Entonces digamos que tú tienes la tecnología, por llamarlo así, de poder guardar ese recuerdo allá en el fondo de tu inconsciente, ¿sí? Entonces, y la forma para salir de ese estado y poder reconocerlo, generalmente lo hacen mediante técnicas de meditación avanzada o de hipnosis. Y la gente empieza a recordar cosas. Obviamente hay que tener cuidado porque es algo fuerte, porque es algo que no se conoce como tal, que se tiene que tener preparación. Entonces hay que hacer ciertas técnicas para ello y entender desde el inconsciente esas cosas que pasaron. Entonces ahí llega esa herramienta, que esas dos herramientas que son muy, muy buenas para lo que tú estás hablando. Y de ahí, pues obviamente ya es verificar si realmente es un caso clínicamente real o es un concepto psicológico que se creó por traumas o alguna cosa así. Totalmente de acuerdo. ¿Tú qué opinas, mi queridísimo amigo Frank? Muy interesante, mi queridísima amiga Ray. Y bueno, aquí parte de lo que estaba yo escuchando con ustedes, bueno, también es esa parte de sometimiento, ¿no? Podría ser o verse de alguna manera de dejar algún tipo de, pues como de marca, de tal manera que, bueno, ese RH negativo pues no pueda engendrar a los seres humanos, sino nada más como que sea, yo lo vería de esta manera, ¿no? Que sean como incubadoras para los seres extraterrestres, ¿no? Que en algún momento, bueno, son las personas que son como llamadas, son las seleccionadas, y bueno, pues que sean como que, pues sí, como los portadores de esos genes, de esos seres extraterrestres que vienen, los engendran. Ahora sí, estas personitas ya pueden tener familia, pero bueno, pues son personitas que pueden tener familia de esos mismos seres, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues han sido mutantes y que hoy día podrían estar entre nosotros, que bueno, eso sería algo fantástico.
Yo tengo una pregunta y es ¿qué pasaría con aquellas personas? Yo me imagino que algún radioescucha que tenga RH negativo debe estar pensándolas, ¿no? Así que, ¿qué le dirían a esas personitas? A ver, pues yo soy positiva, ¿no? ¿Sabes qué es lo curioso? Que serían muy pocas las personas, ¿sí me entiendes? Por la misma posibilidad que hay, serían muy, muy pocas. O sea, el mensaje sería a una persona, o sea, digamos, de entre 1000, una. Entonces, es decirle a esa una que así mismo también tiene muchísimo poder. O sea, no quiere decir que por ser uno soy insignificante, sino que soy todo lo contrario. Puedo ser igual de grande a ese 1000. Ahí, por ejemplo, ahí hablamos de los fractales. Los fractales son de la misma filosofía. Lo que es pequeño es igualmente grande. Lo que te decía la semilla, una semilla tiene la misma información que el árbol, pero es una semilla. Y el árbol es el árbol, ¿no? Es como ese estado. Entonces es solo reconocerse como esa semilla que se va a transformar a otro estado de conciencia. Pues bueno, sí, eso es como para no generar de pronto en algunos, y sobre todo los que son de pronto así como muy nuevos en el tema, de pronto generar pánico, ¿no? Pero bueno, yo creo que... No generar pánico, pero que sí se vayan preparando para un encuentro. Un encuentro cercano del cuarto tipo. Del quinto tipo. Sí, dicen que hay... broma y no broma, pero aquí yo creo que por algo son los estudios científicos. Y bueno, continúa. Sí, que hay 3 tipos de encuentro, no, 4 tipos de encuentro, ¿no es? El primero es el avistamiento, ¿no? Cuando ven el ovni y todo eso. El segundo es cuando el ovni se acerca, el tercero es cuando ya está enfrente de ellos y el cuarto es cuando sale el personaje a abordar al que lo está viendo, sea para darle alguna indicación, sea para algún tipo de abducción. Bueno, no lo sé, eso solo lo saben ellos. Pero hay algo muy interesante que he estado así leyendo y que se ha comentado mucho, y es que los chicos de hoy en día, lo que ha sido desde los 80s para acá, que fue cuando se disparó tremendamente los avistamientos ovni alrededor del mundo, porque ya prácticamente casi que en todo lugar, así sea una vez ya han visto un objeto no identificado, objeto volador no identificado. Y se dice que dentro de esos chicos de que están naciendo de esa fecha para acá, contienen ciertas habilidades. Tienen habilidades especiales. Bueno, lo que llamamos nosotros habilidades especiales porque no es muy común verlos, ¿no? Como por ejemplo chicos que hacen crecer las plantas, que qué día yo veía lo que llaman en Discovery Channel los superhumanos, que ayudan a crecer las plantas. Hay otros que generan fuego. Hay otros que levitan, hay otros que tienen una inteligencia. Eso no quiere decir que todos los genios a nivel intelectual sean o contengan algún ingrediente extraterrestre, ¿no? Pero sí hay habilidades, sobre todo sensoriales, que los resalta o los destaca, ¿no? En este tema, y se dice que pues estos chicos pueden ser que contengan dentro de su ADN ingrediente extraterrestre. No sé, ¿tú qué opinas, mi queridísimo amigo Nahual? Aquí va el concepto, esa es una idea. Siento yo que esa es una idea territorial. O sea, ahí vuelvo al punto como lo veía el indígena. O sea, si yo soy de aquí o soy de allá, no importa. porque igual todos tenemos un inicio en común. O sea, no importa si yo nací, por ejemplo, ahí pasa, por ejemplo, lo que pasa aquí en este planeta. Que si yo soy de Colombia, le tengo mal genio al de Venezuela. Bueno, si no soy, entonces yo soy el bogotano, que le tiene mal genio al de Medellín. No, que yo soy el hombre, que le tiene mal genio a la mujer. ¿Sí? Entonces como que nunca va a haber ese punto, sino que los dos son como igualmente válidos. Uh-huh. Aquí hay una cosa que quiero añadir. Ajá. Que tú tocaste, a lo que tú hablabas de los 80, o sea, no sé si has escuchado el concepto de eras. Digamos que horóscopo, cuando dicen el horóscopo, ¿no? Que está la era de Acuario, que está la era de Piscis. Entonces, después de los 80 empieza la nueva era, que es la era de Acuario.
porque es interesante que en los 80 que empiezan esos cambios. Ya no sé si fue casualidad o causalidad que precisamente para esa era empiezan a haber cambios, que no son cambios rápidos, que no son cambios de ya, sino son cambios de que año a año se ve evolucionando. Si ves entonces a tu caso, que tú me decías de los niños que están haciendo con nuevos poderes, por llamarlo entre comillas, porque no son poderes, son solo estados. Entonces a esos niños generalmente los llaman niños cristal, pero los llaman niños cristales porque pasaron por el proceso de carbón a volverse un diamante, un cristal, que o sea ese proceso que pasa el mismo él. Y desde ahí obviamente pues ya no son carbones, son cristales que su forma, no más por ejemplo, mira la memoria que tienen ahora esos niños, es impresionante. Las habilidades, ellos nacen ahorita con habilidades que a uno le costaban 15 años, a ellos les cuesta un año. Sí. Entonces empiezan a hacer esta nueva era, y esta nueva era necesita pues evolucionar, que su siguiente paso ya no es el materialismo, no es ningún ismo, o sea, porque todo el ismo es el problema. Cuando ya empiezan a evolucionar a otros estados de conciencia, entonces ahí sí ya pasamos a otra evolución. Ok, ¿será que en eso tiene que ver con el tema de las 5 o 6 razas? Se supone que deben existir 7 razas humanas que en su tiempo y en su momento fueron distintas. Se dice que nosotros somos ahorita la 5ª raza, algo así, de acuerdo a lo que había leído en algún artículo o algo así, de que precisamente somos esa raza aria. Pero entonces lo que tú decías de los niños, y que aquí nos comenta Angélica, que está bastante participativa, dice: los niños cristal o índigos que nacen con una conciencia superior. O sea, aparte de esas habilidades, ellos también, yo no conozco mucho de los niños índigos, pero pues de lo poco que se escucha así en los medios y eso, ¿cómo es ese tema de la conciencia con ellos? O sea, ¿cómo se podría explicar? Ellos llegan, nacen, bueno, y desde el momento en que comienzan a hablar y empiezan a absorber el conocimiento de lo que les ofrece el mundo y todo eso, ¿ellos quedan con algún tipo de recuerdo antes de esta vida o cómo funciona eso? ADN. En el ADN está la respuesta. O sea, venimos de nuestros padres en teoría, nosotros tenemos que tener la información de nuestros padres. O sea, ahora ponemos a comparar, por ejemplo, nuestros papás no eran igual a los papás de ellos, pero absorbieron la información desde el ADN. Entonces, pero ya no tienen que repetir las mismas historias ahorita, o si no seríamos siendo cavernícolas, ¿no? Entonces ya cambia el ADN, empieza a cambiar, empieza a mutar, que es lo que hablaba de pronto Francisco, y empieza también a tener los tales poderes. Imagínate, tú te fueras al pasado y vieras a uno superior que tú, pues, y entonces para él va a decir: uy, este es un supermutante, es un tipo que tiene, y no, yo solo sé pensar, es lo único que sé. Entonces, el concepto ahí de pronto nace, es que hay veces que no se está preparado para los niños cristal, que pasa mucho en esta época. Pues me pasó un caso, que los invito, de pronto si podemos colgar el video, un niño que le hizo una entrevista. Ese niño era un niño cristal, o sea, yo pude ir con él, mira, estábamos subiendo con un grupo de personas mayores, y el único que me entendía era el niño. ¿En serio? Y el niño lo que hacía era transmitirle la información a los adultos, desde su experiencia. Y fue muy, muy, muy bonito. Entonces, el problema a veces es que como tú eres unos padres con una ideología del pasado, ahora ¿cómo vas a enseñarle a un niño que ya tiene otro tipo de ideología? Entonces causa choque en este momento. Ahí donde los padres pues tienen que, o las personas, que porque no es necesario que sean padres biológicos tampoco, que estén al tanto de esos niños, pues sepan cómo conllevar, no controlarlos, porque no es decirle no, es como manejarlos, como canalizarlos. ¿Tú qué opinas, mi queridísimo amigo Frank? Muy interesante, mi queridísima hermana de luz. Muy, muy agradable toda esta información. Y bueno, aquí lo importante, yo creo que de todo esto es, como bien comentaba ahorita con el ejemplo aquí nuestro queridísimo amigo Nahualito, es el hecho de cuando los niños normalmente son ávidos, muy ávidos de percibir toda la información. Cuando nosotros les damos esa información, la están asimilando, pero de una forma espectacular, cosa que anteriormente
pero estaba por lo mismo de las herramientas que no se tenían de la parte de la tecnología. Hoy día cualquier jovencito, bueno, pues ya andan con los teléfonos estos inteligentes y bueno, pues están absorbiendo la información de tal manera que bueno, pues es algo así impresionante, ¿no? Entonces a un niño cuando tú le empiezas a dar información, te puede aprender a una muy corta edad, aprender varios lenguajes. Si el niño empieza a convivir, por ejemplo, en una zona arqueológica, pues va a escuchar cómo están hablando los franceses, italianos, los rusos, los alemanes, y va a aprender esos idiomas de una forma espectacular, y no es porque el niño sea un genio, como bien comentaba nuestro queridísimo amigo Nahuelito, sino más bien es el hecho donde se está desenvolviendo, qué tipo de información está recibiendo, y sobre todo cuando no se le niega, ¿no? Cuando se le está proporcionando continuamente, entonces bueno, pues es un cúmulo de absorber, está absorbiendo la información a cántaros. Pero ese es el hecho de que en algún momento a él nunca le dijeron que era difícil, que era imposible aprenderlo, él simplemente lo está haciendo. Entonces, bueno, también ahí hay que tener toda esta parte de las creencias, que cuando nosotros dicen, no, mi hijo, para que usted aprenda inglés es algo imposible, le va a costar mucho. Entonces, si a un niño que convive con tantísima gente de varias nacionalidades, que no ha escuchado esas palabras, donde lo estén limitando, bueno, pues va a ser un niño excepcional y va a desarrollar habilidades impresionantes. Uy, eso sí es hay una historia, interesante. hay una historia interesante que es comprobable, ¿no? Tú vas y coges a un león y lo llevas a la ciudad y lo encierras y todo el cuento. ¿Cómo se vuelve el león? Más dócil. O sea, tanto al punto que si tú lo llevas a la selva, el león no sobrevive. Y hubo otra historia también, ahora desde el lado humano, hubo otra historia en la cual una bebé nació entre lobos y tomó conductas de lobo. Entonces imagínate tú siendo, no sé, ese león o esa persona que quiere decirle al ser que viene así con esa creencia o programación, decirle algo. Entonces queda como uno como, bueno, ¿y ahora cómo le digo? Y ahí, de ese punto, ahí vuelve a la cuestión de que para ello se puede uno preparar y puede estudiar, que para eso están las verdaderas técnicas, llamémoslo así, de lo que llaman la espiritualidad, que los extraterrestres también, de cierta manera, eso también es interesante, ellos dan técnicas para poder desarrollarse en esos estados espirituales que ellos llaman. Ujú. Oye, eso está súper interesante y la cosa es que el tiempo se nos está acabando. Y está muy bueno. Ay, no, quedamos en suspenso. ¿Qué vamos a hacer? Cuenten, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Porque el tema está muy bueno. Segunda temporada. Claro, y aprovechando la temporada Halloween, ya que estamos en este mes interesante lleno de cuestiones mágicas y paranormales y todo eso también, ¿no? Entonces creo que este es uno de los temas que también llaman mucho la atención, además de que es algo muy serio y eso es como, o sea, el evitar estos temas es como tapar el sol con un dedo, cosa que no se puede hacer. Entonces, pues nada, muchachos, ya para ir cerrando, ¿cómo concluyes tú, mi queridísimo Nahual, el tema para dar apertura a la segunda temporada? Bueno, ¿cómo concluyo? Pues la primera idea que como fue la que planteé fue que el radio escucha tuviera un rango para poder escoger desde el lado científico hasta un lado de pronto llamémoslo espiritual o religioso. Entonces es interesante para que él termine ya de definir de pronto cuál idea le puede confrontándola con la otra. Y bueno, y si le llama la atención de poder despertar todo eso, pues invitado para que hagamos técnicas, ¿no? De ese despertar, de sentir esas otras cosas que pasan a nuestro alrededor. Entonces como que en eso concluiría yo. Súper. ¿Y tú qué nos dices, mi queridísimo hermano Frank? Mi queridísima hermana de luz. Bueno, yo te puedo comentar y hacer la cordial invitación a todos nuestros queridísimos radioescuchas que, bueno, si conocen a una persona
que tenga algunas características de tipo, como bien decían, cristal, índigo o algún otro tipo de raza especial. Bueno, sería muy interesante que nos lo compartieran, que conviviéramos con él, que aprendiéramos de todas esas características, cualidades, habilidades que han estado desarrollando y que, bueno, para nosotros hoy día son algo así como espectaculares y, bueno, empezar a modelar esas técnicas de tal manera que, bueno, las podamos adquirir nosotros. Creo que eso sería algo espectacular para mí. No sé ustedes qué opinen, queridísimos radioescuchas, y no sé qué opinen ustedes, Dai y Nahualito. Y pues eso sí sería súper, súper guay, porque de alguna manera, pues, sea como sea la entidad que se presente, hermanos mayores, seres de luz o intraterrenos, o bueno, que vengan a traer ese bello mensaje. Como nos decía Nahual, ellos también traen esas técnicas y las enseñan para de alguna manera prepararnos a lo que se avecina, ¿no? Porque se avecina, ya se inició un cambio a nivel mundial, no solo de, más que todo de conciencia, pero también el estado del planeta, o sea, el planeta en sí también se está preparando. Y pues para los que de pronto que estén aquí en Bogotá, que estén interesados, o en otra ciudad o en otro país y que se quieran echar el viajecito, que estén interesados en despertar esa parte de conciencia, el poder percibir ese tipo de energías y poder compartir. Si alguno está interesado, pues el maestro Nahual está organizando una caminata junto conmigo para ¿es este domingo, maestro? Bueno, hay dos caminatas. La que realmente los quiero invitar, que esa sí es como la principal, por llamarlo así, la del 30 de octubre, a Huayca. Vamos a hacer una caminata el 30 de octubre a Huayca. Importante es por la fecha como tal, ¿no? Entonces es como invitarlos para esa fecha que también es especial. Y este domingo, pues, es hacer una caminata en las piedras de Tunco, que es como por los lados de Facatativá. Y pues en esa también hay mucha historia de lo que estamos contando, pues, aquí por estos medios. Ok, entonces para los que estén interesados en alguna de las dos caminatas, sea la del 30 de octubre o la de este domingo que viene, pueden contactar por inbox en Facebook a Crearte Consciente o al escribir al mail. ¿Me lo recuerdas, porfa? Mismo, crearteconsciente@gmail.com. Eso sí. Y bueno, voy cerrando dándole las gracias, queridísimos compañeros de camino, por este tema tan interesante, muy bonito. Tiene mucha tela de donde cortar, y si entramos a ver las diferentes culturas, todos tienen una reseña de un ser que no es propiamente humano. Entonces, en las rocas, en las cuevas, en las leyendas ancestrales, aún en los mitos, todo siempre sale de algo. Aún los mitos y leyendas, cosas que supuestamente son fábulas o cosas así, según dicen algunos, todo viene de una verdad. Y la realidad es que de alguna manera ellos se han manifestado y han estado caminando entre nosotros. Entonces, pues sin más ni más, me voy despidiendo. Les envío un fuerte abrazo, muchos besos, mis queridísimos radioescuchas. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y pues los esperamos para esta segunda temporada y para nuestras siguientes emisiones de radio. Si quieren, ya se pueden ir despidiendo, chicos. Nahualito. Bueno, agradeciendo también por este momento, por los que nos escuchan, nos escucharán. Y sí, invitándolos, porque el tiempo corre, no sé si se dan cuenta que ahora los días son más cortos. Sí, la verdad es que sí. Entonces invitándoles para que pues hagamos esto, que no es solo una cuestión de moda ni una cuestión de nada, sino una cuestión de trascender a un nuevo espíritu. Entonces pues invitarlos y que nos escriban, que nos contacten y que se animen, que esto va a estar también de película, o sea, esto es película 6D. Sí, la verdad es que sí. Sí. Agradeciéndote a ti, Adara, a ti, Francisco, por tan noble gesto, por este intercambio que me parece muy genial, y
nos veremos en una próxima ocasión. Un abrazo y chao. Claro que sí, pásenla genial, mis queridísimos hermanos de luz, de corazón valiente. Y bueno, pues a todos nuestros radioescuchas, pásenla genial, diviértese mucho. Y bueno, todo esto va encaminado a tener una vida en plenitud. Cuídense mucho. Bye bye. Ok, chicos, un fuerte abrazo y los dejo con la siguiente canción de Pablo Alborán y su tema musical Pasos de Cero. Besos y abrazos. Bye bye. Bye bye.